por tu asistencia aquí, tu asistencia ahí de manera virtual. Gracias, damos gracias a Dios, ¿verdad? Por todas las personas que hoy se están ahí, están conectadas. Y vamos a la palabra de Dios. Veníamos hablando la semana pasada y tomando el ejemplo de Jesús, que había asumido la responsabilidad. Y hablábamos de que nosotros necesitamos también asumir nuestra responsabilidad. Eso lo hablábamos muy bien hace 8 días, pero veníamos hablando también del 15 días atrás, de que debemos de guardar y cumplir sus mandamientos. Pero hoy quiero hablarles de una historia, un hombre, un rey, de los que más me ha llamado la atención, ¿verdad? Y he predicado varias veces de él, pero volveré a predicar hoy, tomándolo de otro punto de vista diferente. Y he titulado hoy a esto, Vamos a crecer. El tema de hoy lo he titulado Vamos a crecer, pero yo quiero que usted abra conmigo el segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Segundo libro de Crónicas, capítulo 34. Y en el capítulo 34 vamos a hablar de un rey llamado Josías. Pero para poder hablar de este rey Josías, usted va a tener el capítulo 34. Yo me devuelvo al primer libro de Reyes, capítulo 13. A ver desde cuándo Dios habló de este rey. Primer libro de Reyes, capítulo 13. Mira lo que dice acá. En 2 versículos dice: He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Entonces esa fue una palabra profética, un mensaje que Jeroboam, ¿quién era? Jeroboam era el rey que vino después de Salomón y que dividió a Israel. Entonces en esa división él creó 2 altares, uno en Betel, otro en Dan, y estando allá en el altar, para que la gente no fuera a Jerusalén a adorar a Dios allá en el templo, sino que él creó un altar diferente. Estando él allá, llegó un profeta y le dijo: mira, se va a levantar un rey llamado Josías, que sacrificará sobre estos altares que tú has construido a los sacerdotes que queman el incienso acá, a todos. En otras palabras, le está diciendo: se va a levantar un hombre que va a venir a derribar todo esto que tú has levantado, porque esto es algo que no le agrada a Dios. Y eso ocurrió en el año 930 antes de Cristo. Y 300 años después, en el año 630, nace Josías. Viene Josías, o sea, 300 años antes, Dios había decidido: va a venir un hombre, un rey llamado Josías. Josías va a llegar y él va a hacer esto. Entonces ya Dios tenía planeado que iba a enviar a alguien llamado Josías para que hiciera ¿qué? Eso. ¿Cuánto se demoró? 300 años. Vaya ahí dentro de todo esto que estamos hablando y leyendo, entonces vaya usted aplicándolo a su propia vida. Y ahora sí vamos a empezar a leerlo, y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le voy a leer el capítulo entero, despacio, para que usted y yo lo entendamos, y al entenderlo entonces podamos verlo. Entonces vamos a leer desde el capítulo 34, desde el versículo 1 hasta el versículo 33. Dice: de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre.
Y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Nectalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos, por toda la tierra de Israel volvió a Jerusalén. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, y a Manasés, gobernador de la ciudad, y a Joab, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, y de todo el remanente de Israel, y de todo Judá y Benjamín, y de los habitantes de Jerusalén. Y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban en la casa de Jehová para reparar y restaurar el templo. Daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad, Abdías, levitas de los hijos de Merari y Zacarías, y Mesulán de los hijos de Coad, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y a sacar el dinero que habían traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo leyó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó el Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icán, hijo de Safán, y a Adón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salún, hijo de Tigba, hijo de Arnas, guarda las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: y aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis:
Jehová el Dios de Israel ha dicho así: por cuanto oíste las palabras de este libro, y tu corazón se conmovió, y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí, y rasgaste tus vestidos, y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y quitó todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová el Dios de sus padres todo el tiempo que él vivió. Bueno, vamos a mirar varias decisiones y varias cosas que hace Josías, y vamos a entender el mensaje y el texto y el capítulo ahí, para poder que entendamos qué fue lo que hizo él. Dice que de 8 años comenzó a buscar al Dios de David, su padre. Cuando vamos a un diccionario hebreo a mirar esa palabra buscar, entonces hay otro significado que lo podemos acoplar, y el otro significado que dice era preguntar. Entonces esto de entender que a partir de los 8 años él empezó a preguntar. Su abuelo Manasés había sido un rey que en cierto momento hizo cosas muy indebidas delante de Dios, pero llegó un momento en que se arrepiente y cambia. Luego su padre, el papá de Josías, entra a reinar y hace lo malo, y él llega de 8 años a reinar. Era muy pequeño, era un niño, y dice la palabra entonces que él empezó a preguntar. O sea, él no era un conocedor de Dios, no era un hombre fervoroso, era un niño solamente. Y dice que empieza a preguntar, y a los 12 años comienza a hacer la limpieza. O sea, eso que él preguntó le sirvió para él empezar a creer. Empezar a creer en que de pronto en lo que había escuchado de su abuelo, de pronto en lo que había escuchado de los sacerdotes, porque a los reyes siempre habían sacerdotes alrededor de ellos, de pronto aconsejándolo. Entonces eso es lo que hace. 4 años empieza a preguntar, empieza a llenarse del conocimiento, y luego empieza a aplicarlo. Hasta el momento él no había tenido ninguna experiencia con Dios. Hasta el momento él no había leído la palabra, o sea, no había conocido la ley, no conocía la ley, solamente lo que él había investigado. Entonces comienza a limpiar a Jerusalén. Entonces empezó a tomar una decisión a los 12 años de qué, de limpiar su nación. ¿De qué? De toda idolatría, de toda prostitución espiritual que había allá, de toda fornicación, de todo aquello que desagradara a Dios. De acuerdo a lo que él había investigado, empezó a tomar decisiones. Entonces empieza a derribar los altares. Esa profecía que había llegado 300 años antes empieza a hacerse realidad. Entonces va a los diferentes altares que habían construido, el altar de Betel, el altar de Dan, y empieza a derribarlos. Dice que ahí mismo empieza
a derribar las imágenes al dios Sol, toda una cantidad de imágenes, a la diosa Acera, una cantidad de dioses que habían empezado ¿a qué? A derribar. Él empieza a dar la orden él como rey a los 12 años, un adolescente, bueno, destruyan aquello, ¿quién está enterrado acá? Ah, no, esos eran sacerdotes que adoraban acá, desentiérrenlos y quemen ahí los huesos. Entonces empezó a hacer todos esos cambios. Entonces, y no solamente eso, sino que él estaba presente cuando estaban derribando, él iba y estaba presente allá. Bueno, vamos a derribar eso, derríbelo, destrúyalo. Lo hizo en Jerusalén, lo hizo en Samaria y lo hizo en otras ciudades que aledañas también que había ahí. Lo hizo en Manasés, en Efraín, en Simeón, hasta Nectalí y en los lugares asolados alrededor. ¿Se dispuso qué? Y luego vemos entonces a los 18 años de edad, ya había pasado, entonces, listo, empezó a preguntar a los 8, a los 12 empieza a tomar decisiones y a derribar, de 12 hasta los 18, 6 años, derribando, destruyendo todo eso, y a los 18 dice, bueno, vamos a reconstruir ¿qué? El templo, y empieza a reconstruir el templo. Él sabía, a través de todo lo que había investigado, que ese templo era el lugar donde se debería adorar a Dios, por lo que le habían ¿qué? Contado. Y empieza ¿qué? A reconstruirlo. Entonces empieza a motivar al pueblo para que den ofrendas, para que apoyen, y dice que empezaron a recoger dinero, y todo el dinero que traían lo invertían ¿qué? En la reconstrucción de la casa de Dios. Y empezó a darse, colocó al frente del gobierno y al frente de esa reconstrucción sacerdotes, levitas, que eran los encargados, gente honesta, colocó ahí y empezaron a reconstruirlo. Y dentro de esa reconstrucción, entonces llega luego más adelante, entonces encuentran algo ahí, encuentran algo especial y encuentran un libro que de acuerdo a lo que vemos ahí, entonces hacía años ese libro no se leía, hacía mucho tiempo ese libro no era leído frente a todo el pueblo ni a los mismos reyes, porque los reyes anteriores, su papá, su abuelo, no lo habían hecho, no habían hecho eso. Entonces, listo, vemos que en el 19 entonces se dispone a escuchar palabra de Dios y empieza ¿qué? A hacer cambios. Pero ya entonces por acá en el versículo 26 y 27, entonces nos dice que él escuchó la palabra de Dios. O sea, cuando traen ese libro y cuando se lo leen a él, lo primero que él hace es que él dice que rasga sus vestidos. O sea, al rasgar sus vestidos, que era algo físico, o sea, ellos llegaban y rasgaban la túnica que tenían, era un simbolismo de ¿qué? De arrepentimiento, eran una muestra física ante los demás que estaban, que estaban afectados por todo lo malo que estaban haciendo delante de Dios. Entonces, delante de los que leyeron el libro, dice que él llegó y rasga sus vestidos, se inclina, empieza a hablar con Dios, empieza a orar, empieza a llorar y a decir, Señor, mira lo que hemos hecho y lo que mis padres, mis antepasados han hecho, han sido algo muy catastrófico, ha sido algo que te ha ofendido a ti, ha sido algo que no te ha agradado a ti. Entonces rasgó sus vestidos, todo. Entonces inmediatamente manda a preguntar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder con ello? Entonces, eso es lo que estamos viendo dentro del desarrollo de la historia de Josías. Un hombre que había sido, ¿qué? Anunciado 300 años antes. Alguien que en los propósitos de Dios ya estaba. Y llega, nace, y al partir de los 8 años empieza a ser inquietado por las cosas de Dios. Y a partir de los 12 empieza a hacer cambios que en su vida, empieza a dejar cosas, a destruir todo aquello que él sabía que no le agradaba a Dios. Escúcheme, y todavía sin conocer verdaderamente qué era la palabra de Dios. Y empieza a producir cambios, pero empieza también a organizar, empieza a invertir en la obra,
empieza a organizar la casa de Dios, porque él sabía que era el lugar que Dios había escogido. Cuando ya él escucha el libro de la ley y cuando ya él escucha lo que Dios permitió que Moisés escribiera y que quedara plasmado ahí y toda la ley completa, él se dio cuenta que muchas de las cosas que habían hecho todos sus antecesores habían sido incorrectas delante de Dios. Entonces, en otras palabras, el pueblo había pecado y debido a eso, de acuerdo a lo que decía la ley, venía un castigo y venía un juicio sobre todo Israel. Ya había pasado que días antes, años antes, el reino del norte había sido ¿qué? Llevado prisionero. Había sido llevado prisionero ¿hacia qué? Hacia Babilonia. Entonces ya en este momento ellos sabían que lo que Dios prometía, Dios lo cumplía. Cuando leyeron el libro de la ley, ahí en el libro de la ley Dios les había dicho que si ustedes me dejan, entonces yo los entregaré a otras naciones. Entonces Josías estaba leyendo, escuchó y leyó un libro que ya él en el momento estaba viendo que era ¿qué? Real lo que él había hablado. Entonces traigo a colación y vamos aplicándolo ahí. Vamos a crecer, es el tema que yo he titulado ahí, pero ¿cómo que vamos a crecer? Y eso era lo que Josías estaba dispuesto a crecer. Estaba no solamente dispuesto a crecer físicamente, sino espiritualmente y en relación con Dios. Pero para poder crecer espiritualmente y en relación con Dios, entonces en Josías tuvo que empezar a ver una inquietud en él. Desde muy temprano una inquietud, como la inquietud que Dios ha despertado. Si usted está hoy aquí escuchando este mensaje, es porque desde hace tiempo Dios ha creado una inquietud en usted. ¿Para qué? Para que usted escuche la palabra de Dios. Se ha inquietado, o años atrás Dios viene inquietándolo. Y también podría decirle yo, porque en los planes de Dios desde mucho tiempo atrás, desde antes de que usted y yo naciésemos, Dios tenía preparado que usted y yo éramos para esta época. No eran otros, somos nosotros los que hemos sido llamados para esta época. Una época de caos, una época de situaciones difíciles. Entonces yo me meto en los zapatos de Josías. Josías, cuando empieza a leer ese libro de la ley, empieza a ver que la sociedad estaba pervertida, que la sociedad estaba dañada, que la sociedad estaba haciendo las cosas completamente incorrectas delante de Dios, las estaban haciendo conforme a ellos les parecía. Pero cuando yo me meto entonces ya me pongo en mis zapatos, eso es lo que yo veo ahora alrededor. Yo veo una sociedad completamente deteriorada y una sociedad que cada día va a ir avanzando más y más al deterioro. Y ahora tocábamos un tema, y el tema era: ¿será que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra? Y eso es lo que está pasando ahora. La fe se está perdiendo en el ser humano. A través de todas las situaciones que están pasando, la fe se está perdiendo. Y la fe solamente se obtiene es cerca a Dios, porque la fe es algo intangible. Entonces la fe se ve, se absorbe y se toma estando cerca de Dios. Si yo no tengo a Dios cerca, mi fe no va a existir. No voy a tener fe, porque es creer en algo que me están diciendo aunque yo no lo vea. Y esa es la fe. Entonces, y la fe lo que hace es que lo despierta a uno, lo motiva, lo anima y lo levanta a uno para continuar adelante y para poder avanzar. Pero si la fe está muerta, entonces yo estoy quieto. Y eso era lo que pasaba en Israel. Israel, la fe había sido perdida. Ellos solamente pensaban en que los iban a atacar por este lado, en cómo defenderse, en cómo avanzar en esta otra situación. Pero ellos no pensaban en un reino eterno, no pensaban en una recompensa de Dios, no pensaban en una protección divina de Dios. Y por eso cada uno estaba haciendo lo que bien le pareciera en ese momento. Cuando Josías llega, Josías empieza a preguntar. Y a los 8 años él empezó a preguntar y su fe empezó a crecer. Porque a través de yo empezar a preguntar, mi fe crece. Porque empiezan a contarme de pronto personas que vivieron y que conocen o que escucharon. No, es que mira, es que mi abuelo me dijo que Dios hizo esto cuando tal persona vivió. Ah, pero es que mire, nos contaron esto. Y eso empezó a avivar la fe
de Josías. Y a los 12 años, él empezó a tomar decisiones. Entonces, para poder que mi fe crezca y para poder crecer, entonces yo tengo que empezar a escuchar de Dios. Yo tengo que empezar a escuchar, pero tengo que empezar a tomar decisiones de cambio. Lo que hizo Josías, empezó a los 12 años a tomar decisiones de ¿qué? De echar fuera lo que él sabía que a Dios no le servía. Y eso que no había leído el libro de la ley. Él empezó a quitar lo que él sabía que a Dios, alguien de pronto le contó, le dijo, mire, es que el lugar de adoración era porque cuando llegó Jesús pasó lo mismo con la samaritana. La samaritana decía, mire, es que nuestros padres nos dijeron que en Samaria es donde se debe adorar y ustedes dicen que es en Jerusalén. Entonces eso era a través de la historia y de lo que les habían contado. A Josías le contaban y le dijeron, mire, es que el único lugar de adoración es Jerusalén. Salomón construyó este templo y lo consagró a Dios, y Dios le habló ahí y Dios se manifestó. Esos lugares que construyeron por allá, eso no es de Dios. Mire, eso que esa diosa Acera, que el dios Moloch, eso no es Dios. ¿Y qué hizo Josías? Entonces empezó a quitar todo eso. Empezó a tomar decisiones aún sin conocer verdaderamente y haber tenido un encuentro con Dios. Y eso es lo que nos toca hacer a nosotros, porque muchos de nosotros queremos crecer, pero queremos crecer porque tuviéramos de pronto una manifestación sobrenatural de Dios en el momento. Y Dios no te está en este momento llamando a eso. Dios lo primero que te está llamando es para que tú empieces a escucharlo a Él, pero para que tú empieces a tomar decisiones de cambio. Decisiones de cambio. Si queremos crecer y vamos a crecer, entonces tenemos que empezar a escuchar. Segundo, tenemos que empezar a tomar decisiones de cambio. Pero ¿qué hizo más Josías? Entonces a los 18 años no solamente empezó a derribar allá y a tumbar, digo, no, entonces vamos a invertir en el templo de Dios. Está destruido, vamos a organizarlo. Vamos a hacer como nos han dicho los sacerdotes que se debe hacer, vamos a hacerlo. Reitero nuevamente, todavía no había escuchado lo que Dios había escrito en el libro de la ley. Era por lo que había escuchado. Entonces, cuando yo traigo esto a colación, mira, tú y yo tenemos ventajas. Y la ventaja es que hay personas que nos pueden hablar de Dios. Pero otra ventaja es que tenemos la Biblia, donde está el mensaje de Dios para ti y para mí. Entonces, cuando yo he preguntado esta mañana, ¿por qué dice el Señor y no hallará fe? ¿Será que hallará fe en la tierra? O sea, cuando el Señor venga, sí va a hallar fe, pero va a ser poca la fe que va a hallar. Porque aún muchos de los que conocieron del Señor, su fe se les habrá perdido. No van a creer en lo que dice acá. Y la fe radica en creer lo que dice la palabra de Dios. En eso radica la fe. No, es que yo creo en Dios, sí. Todos creen en Dios, pero cree a lo que Dios dice acá. Cree a lo que Dios está diciendo acá. Entonces a eso es a lo que nos motiva. Entonces Josías empieza a invertir en la casa de Dios, porque él sabía que era el lugar donde se deberían de congregar e ir a hacer las celebraciones a Dios y los holocaustos a Dios. Porque ¿qué era el templo? El templo era el lugar que Dios había escogido para que el pueblo viniera allá y realizaran los sacrificios, holocaustos, las ofrendas para Él. Dice la palabra que cuando el pueblo iba y ofrecía, entonces dice que ese humo subía como olor fragante a Dios. En otras palabras, Dios estaba pendiente de lo que el pueblo iba a hacer allá en ese templo. Pastor, ¿y por qué él colocó ese templo? Porque era una manera física en la cual él podía ver la gente cómo era su actitud para adorarlo a él, y quién lo hacía de corazón y quién no. Cuando llega el Nuevo Testamento cambia las cosas. Entonces en el Nuevo Testamento ya viene Jesús, y entonces ya Jesús viene a ser el reemplazo del templo, porque todo lo que hacían en el templo, entonces Jesús viene y era un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer. Usted y yo estamos ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, listo, ahora ¿quién tiene que ser el centro de nosotros?
El centro de nosotros debe ser Cristo. Entonces yo debo estar convencido de lo que Jesús dijo y lo que debo de hacer. Y seguir las palabras que Él da y el mensaje que da. Pero entonces, ¿para qué existen los lugares? Los lugares existen para que entonces nos congreguemos, nos reunamos y crezcamos todos unidamente y enseñemos la palabra, porque Jesús les dice: vayan y hagan discípulos y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Entonces, los templos son lugares para transmitir la enseñanza, son lugares para formar a las personas. Y es ahí entonces donde, cuando yo llego, entonces empiezo a escuchar del Señor. Yo escucho del Señor, yo oigo de Él. Yo tengo que empezar a tomar decisiones de ¿qué? De cambio en mi vida. Cambiar, ir quitando lo que hizo Josías, quitar. O sea, Josías no llegó y dijo: bueno, vamos a dejar este altar acá. No, él llegó y derribó el altar y molió las piedras. Y dijo: con el fin de que aquí no lo vuelvan a levantar. Y destruyó aquel otro y también hizo lo mismo. Y así mismo tenemos que ser nosotros. Si yo llego al Señor, si estoy siendo inquietado, y las personas que están acá están siendo inquietadas por la palabra desde hace días, listo, y les gusta escuchar la palabra, los felicito. Pero segundo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que empezar a quitar de su vida lo que ustedes saben o lo que a su mente ha llegado en este momento que a Dios no le agrada. Entonces, estoy haciendo esto indebido, entonces empiece a quitarlo de su vida. Y es usted el que lo tiene que quitar. Usted no tiene que esperar que alguien le diga: no, deje eso, deje aquello. Usted tiene que quitarlo. Y usted sabe que es lo que a Dios no le agrada. Listo. Luego, ¿qué tiene que hacer? Entonces empezar a restaurar su relación con Dios. Empezar a dejarse formar, crecer. Porque entre más usted se ha formado, más va a crecer en el Señor. Entonces eso fue lo que hizo Josías. Empezó a dejarse formar. Pero cuando viene ya escucha la palabra de Dios. Cuando él ya escucha la palabra, él se da cuenta inmediatamente que lo que había hecho era incorrecto. Dice que rasga sus vestidos y dice: Señor, con razón nos ha ocurrido todo esto. Señor, con razón. Y cuando miramos hacia alrededor, que eso es lo que nos tiene que confrontar, y cuando miramos la sociedad como está ahora, yo creo que tenemos que reaccionar como reaccionó Josías. Listo, que una pandemia, que esto, que aquello, y cada día que problemas por allá, que envidias entre los presidentes, que mire que este senador entonces saca que era alguna pregunta y ese mismo lo debate, y eso no es por debatir sino por envidia, porque de pronto aquel tiene más, este tiene menos, porque aquel tiene más poder, por esto y aquello. Cuando vemos todo eso, ¿qué nos tiene que llevar a esto? Nos tiene que llevar a pensar que la sociedad está completamente deteriorada y que si esto sigue así, cada día va a seguir peor y va a seguir peor. O sea, no podemos buscar en este momento así un superhéroe que llegue y diga: va a cambiar todo. A nivel del mundo entero se está buscando un superhéroe que llegue y solucione todas las cosas. Entonces, cuando llegan unas elecciones, entonces llegamos y empezamos a mirar, y cada uno cree que su líder es el superhéroe que va a manejar el país y va a cambiar el país y lo va a volver un paraíso. Eso no se va a lograr nunca. Ni que cambien el presidente de Estados Unidos, ni el de Colombia, ni el de ninguna nación. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque desde que en el corazón del hombre no esté Dios, siempre va a haber algo incorrecto en él. Siempre sus obras las van a hacer pensando en su vanagloria, en su orgullo y en el poder. Pero eso. Entonces nuestra sociedad está deteriorada. Nuestra sociedad cada día, y por eso la Biblia dice que antes de la venida del Señor los días serán malos y que la maldad aumentará. Entonces nosotros como creyentes no podemos esperarnos de que va a llegar un momento donde va a haber una paz completa, que todos vamos a vivir, ¿verdad?, en un paraíso. No, eso no va a ocurrir. Bíblicamente eso no va a ocurrir hasta que no llegue Cristo sobre esta tierra. Hasta que no regrese Jesús, eso no va a pasar. Entonces, si usted y yo ponemos la esperanza que en un gobierno, estamos fallando. Así se monte un presidente cristiano en este momento a nuestra nación a gobernar,
van a haber oposiciones que no lo van a dejar gobernar, van a haber situaciones que no lo van a gobernar. ¿Por qué? Porque hay intereses personales por diferentes lados. Solamente Cristo es el único que cuando llegue va a cambiar y va a modernizar, va a organizar todo como lo tiene que organizar. Entonces, eso fue lo que entendió Josías. Josías entendió de que el único que podía ayudarle a él a gobernar durante todo su tiempo era Dios. Eso sí lo entendió él. Entonces, ¿qué hace? Él dice, no, por favor vayan y pregúntele al profeta qué dice Dios. Entonces él no se dejó llevar por sus emociones. Él ya había escuchado el libro de la ley, ya sabía qué era lo que Dios había determinado, pero él no sabía cuánto tiempo iba a pasar. Él rasgó sus vestidos, se humilló, se arrepintió. Le dijo, vaya, pregúntele. Cuando van a la profeta y le dice, mira, dile esto al varón que ha mandado a preguntar. Dice, viene destrucción sobre Jerusalén. Y así como lo dije, en la ley está escrito, así va a pasar. Porque me dejaron, me olvidaron, se alejaron de mí, esto y aquello. Bueno, listo. Pero dile al varón que mandó a preguntarte, que como él se humilló, que como él rasgó sus vestidos, que como él lloró, que como él suplicó, yo lo escuché. Y durante el tiempo que él va a reinar, él va a estar en paz y va a morir en paz. Pero después de él van a ocurrir las cosas que yo ya tengo dispuestas para Jerusalén. Cuando llega entonces y le traen esa información, entonces Josías llega y reúne todo el pueblo, lee las palabras de Dios, la ley de Dios, y él hace un pacto con Dios públicamente. Dice, bueno, Señor, yo hoy delante de todos ellos me comprometo a guardar sus mandamientos, a cumplir sus estatutos, como lo dice la palabra. Me dice, a través de la historia, de lo que leímos, en el último versículo dice que e hizo que el pueblo también se comprometiera. Bueno, yo me comprometo como rey y el pueblo se comprometió. Dice que durante todo el reinado Josías anduvo conforme Dios dijo. Y dice que Dios, igual que su pueblo, y Dios estuvo con él y lo guardó. Entonces, ¿qué lo hizo crecer? Y ha sido uno de los mejores reinados sobre Judá, el rey Josías. ¿Qué fue lo que hizo crecer a Josías? El escuchar, el tomar decisiones de quitar todo, el querer, el restaurar la casa de Dios, la relación con Dios y el compromiso de él de caminar con Dios. Somos nosotros los que nos disponemos y somos capaces de crecer. Pero si decimos hoy, vamos a crecer, somos nosotros. Usted no va a crecer porque otro diga, usted va a crecer si usted toma la decisión de crecer. Entonces, ahora traigamos la colación al día de hoy. Mira, las noticias nos dejan a nosotros tristes. Y si usted y yo vemos noticias y nos basamos solamente por lo que digan las noticias, no, yo creo que rápidamente nos suicidaríamos nosotros, ¿verdad? Porque las noticias nos llevan sino cada día peores, y entre más amarillistas sean las noticias, más las cosas son mejores, porque la gente va a gustar, la gente le va a gustar cuando aparece que allá están peleando, que una manifestación, que esto, que tantos muertos. La gente es fanática por eso, pero eso lo que hace es llevarlo a uno cada día más ¿a qué? A una destrucción y a un desánimo y desaliento. Entonces vemos una sociedad que cada día se va empeorando, ¿verdad? Empeorando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en medio de esta generación? Nosotros somos los Josías de este tiempo. Y los que están acá son los Josías de este tiempo. Somos los Josías. Somos los que Dios ha tenido preparados desde hace muchos años atrás. Desde hace mucho tiempo atrás. Dios tenía en la mente que Sara Rico iba a estar hoy conectada acá. Dios tenía en su mente que Carlos Rico iba a estar conectado
hoy acá, desde hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, mucho tiempo desde que antes que naciésemos. Dios sabía que hoy nosotros éramos las personas que podíamos levantar la fe de muchos que se les está cayendo. Porque si usted y yo vamos a crecer, tenemos que levantarnos en fe. Tenemos que seguir creyendo. Así la sociedad nos mueva y nos mande mensajes por toda parte, tenemos que seguir creyendo que hay un Dios por encima de todo, que es el que va a tener el control de todo y que la recompensa que tenemos se nos va a dar. Ah, pastor, pero es que ¿quién lo asegura? Lo asegura la palabra. Y si la palabra de Dios lo asegura, es real. Ah, pero es que el papel lo puede con todo. Pero es que la palabra de Dios es verídica. Y no solamente porque el papel está escrito, porque se ha hecho realidad en nosotros. Porque muchos de nosotros hemos tenido esa oportunidad de poder sentir presencialmente esa presencia de ese Dios. Entonces, lo que aquí dice la palabra es real. Al final de los años habrá fe en la tierra. Pues nosotros somos los responsables de que cuando Cristo llegue haya fe sobre la tierra. Los que hoy estamos predicando, los que hoy estamos enseñando, los que hoy estamos discipulando, usted y yo somos los responsables de que nuestros nietos, de que nuestros hijos, de que haya fe en la tierra. Así usted vea hijos suyos que no prestan atención, así usted vea que hay hijos suyos que por un oído le entró, por otro le salió, siempre hábleles de la palabra y siempre hábleles con confianza, con seguridad, diciéndole, es que un día esto va a ser así y va a ser así. Así ellos no crean, pero nuestra fe, mire, no podemos desmayar en nuestra fe. Nosotros somos los guerreros de este último tiempo en fe y somos los llamados a crecer cada día más y más en fe. Y somos los llamados a transmitir la fe a otros, a levantarle la fe a otros. ¿Cómo vamos a crecer? Levantándole la fe. ¿Cómo vamos a crecer? Siendo testimonio para ellos. ¿Cómo vamos a crecer? Apartándonos de todo. Y Dios nos va a respaldar. Porque mira, en medio de una sociedad tan corrupta como era en el momento de Josías, y en medio de una cantidad de naciones que estaban detrás de Josías, detrás del reino de Judá, para llevárselo todo, Dios lo defendió. Dios lo defendió. Entonces, ahora la sociedad puede hablar mucho, la ONU, las organizaciones internacionales pueden decir esto, pueden decir aquello, pero si usted y yo confiamos en Dios, Dios estará con nosotros. Dios estará. Y si Dios tiene dentro de tus planes que para nuestra época usted y yo crezcamos espiritualmente, crezcamos numéricamente, crezcamos económicamente, crezcamos en capacidades, Dios lo va a hacer. Así el mundo entero diga esto, diga aquello otro, Dios, si creemos que Él está ahí, Dios lo va a hacer. Y mientras nosotros estemos y hayamos hecho compromisos con Dios, déjame decirte, el enemigo no podrá tocarte. Porque Dios hará un campo, un cerco alrededor tuyo y mío, que nos guardará y nos protegerá y guardará los nuestros. Así la sociedad quiera tocar, así el homosexualismo quiera tocar, así el lesbianismo quiera tocar, así la mentira quiera tocar, la drogadicción quiera tocar, el alcoholismo, toda la fornicación quiera tocar nuestra familia. Si tú y yo estamos ahí, Dios hará un cerco y se cumplirá el propósito en ellos. De eso sí estoy seguro. Que si usted y yo seguimos firmes, Dios cumplirá el propósito en nuestros hijos, en nuestros nietos y en nuestra tercera y cuarta generación. Dios aún preservará la promesa que nos dio a nosotros. Si yo camino con el Señor, Dios me promete a mí que de mi casa nunca faltará alguien ahí. Y ese es ese es mi compromiso, esa es mi esperanza en el Señor. Y creo que para Dios no es imposible hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Caminar conforme Él diga. Yo soy el que tengo que caminar. Yo soy el que tengo que caminar. Porque la promesa me la dio a mí. Entonces, si
si Dios te da hoy una promesa, tú eres el que tienes que caminar. Y al caminar tú, Dios se encargará de los otros. Luego Dios tendrá un encuentro con cada uno de ellos y ellos se tendrán que comprometer con ellos, con Dios de manera personal también. El papá de Josías fue malo, el abuelo fue malo y a lo último se arrepintió. Fueron malos reyes, pero él tenía una experiencia también de su bisabuelo Ezequías. Y sé que eso llegó a oídos de Josías, porque su bisabuelo, tatarabuelo, a ver, yo más o menos hago el cálculo por acá, Manasés, sí, su bisabuelo fue al que Dios le dijo, vas a morir, y él le dijo, pero Señor, ¿cómo si yo he caminado bien contigo? Y dice que el profeta Isaías le manda a decir, dile a Ezequías que yo le voy a devolver, le voy a dar 15 años más de vida. Entonces cuando llegó Isaías y le dijo, Ezequías, Dios te da 15 años más de vida. Dice, bueno, ¿y cómo me doy cuenta? No, el que el sol se adelante 10 grados. Digo, no, es que se adelante es muy fácil, no, que se devuelva. Y dice que el sol se devolvió 10 grados. Creo que a Josías le contaron esa historia. Y le dijeron, vea, su bisabuelo iba a morir. Y él le clamó a Dios y Dios hizo esto. ¿Cómo? Sí. Lo que usted y yo le contemos a nuestras generaciones va a servir. Pero tú eres el que tienes que hacer compromisos con Él. ¿Cómo vamos a crecer? Comprometiéndonos tú y yo con Él. Y por eso te invito a que te pongas sobre tus pies.